Fyodor Dostoyevsky. Uf, qué nombre. Suena a novelas larguísimas, a personajes súper atormentados y a preguntas de esas que se te queden en la cabeza por días. Pero ojo, su obra no es solo un viaje a lo más oscuro del alma. Es, por encima de todo, una defensa, pero una defensa apasionada de la libertad humana contra esa tiranía de la razón que a veces quiere explicarlo todo. A ver, vamos a meternos de lleno en esa rebelión. Imaginen esto por un momento. Estamos en San Petersburgo, es 1849. Hace un frío de esos que se te meten en los huesos. El sonido de los tambores, pum, 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 rompe el silencio de una plaza. Y ahí, de pie, con los ojos vendados, está un joven escritor, Fyodor Dostoyevsky, esperando que griten ¡fuego! Justo en ese instante, frente a la muerte misma, su vida, literalmente, se partió en dos. Pero ese terror absoluto no acabó con él. No. De hecho, hizo nacer al genio que conocemos hoy, un pensador que se forjó en lo más extremo del sufrimiento. El indulto del zar llegó, sí, en el último segundo. Fue un simulacro, pero el castigo real apenas empezaba. Lo que vino después fueron 4 largos años de trabajos forzados en Siberia. Y esto no fue solo una condena, fue como una fragua, el lugar donde se fundió su nueva forma de ver el mundo. Pasó de ser un joven intelectual a un conocedor, pero un conocedor profundo de lo que somos los seres humanos. Olvídense de los salones literarios y los debates filosóficos. Allá, en Siberia, Dostoyevsky convivió con asesinos, con ladrones, con la gente más desesperada de todo el imperio. Y allí entendió algo que es fundamental. El mal, lo irracional, no son conceptos abstractos que puedes borrar con pura lógica. No, son fuerzas reales, vivas, que están dentro de cada persona. Y esa revelación lo llevó de su prisión física, la de Siberia, a explorar otra cárcel muy distinta. Una cárcel filosófica, la de un mundo gobernado únicamente por la razón y la lógica. Su gran arma para esta rebelión fue este personaje, el hombre del subsuelo. Un tipo contradictorio, lleno de rencor, pero profundamente humano. Un personaje que se niega a que lo reduzcan a una simple fórmula matemática. Es la voz que grita contra esas utopías que nos prometen la felicidad a cambio de nuestra libertad. A ver, el conflicto central es este. Por un lado tenemos la lógica racional, que nos ofrece seguridad, un mundo predecible, donde 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero por el otro lado, Dostoyevsky dice que el ser humano valora muchísimo más su libre albedrío, incluso si esa libertad lo lleva al caos, al sufrimiento o hasta la autodestrucción. Y este es el punto clave. Para Dostoyevsky, la esencia de lo que nos hace humanos es, justamente, esa capacidad de desafiar la lógica, aunque sea solo por el hecho de afirmar nuestra propia voluntad. Es como si dijera, prefiero ser libre y miserable a ser un autómata feliz. Pero claro, Dostoyevsky no se quedó solo en la teoría. Para nada. Llevó estas ideas hasta el límite en sus grandes novelas, que son como laboratorios psicológicos para ver qué pasa cuando la gente intenta vivir según sus propias reglas, lejos de todo lo demás. Y bueno, su caso de estudio más famoso es Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. Él es el hombre de la razón pura. Comete un asesinato basándose en una teoría intelectual, una idea de que él puede romper las reglas de la moral para lograr un bien mayor. Se cree por encima de todo y de todos. Pero su intelecto brillante no calculó la reacción de su propia humanidad. Después del crimen, no siente el triunfo de la lógica, no. Siente una fiebre que le quema el cuerpo y la mente. Y esa fiebre se transforma en delirio. Las calles de San Petersburgo se vuelven un laberinto de paranoia. Su crimen, que estaba perfectamente planeado, se empieza a desmoronar, no por la investigación policial, sino por su propio colapso interior. Y finalmente, llega la culpa. El verdadero castigo no es la cárcel en Siberia que le espera, no, el castigo real es la tortura. La tortura implacable de su propia conciencia. La razón al final no puede callar el alma. Y así, Crimen y Castigo deja de ser la historia de un detective que persigue a un asesino para convertirse en la historia de una conciencia que persigue a un alma. Es la demostración de que la lógica, por sí sola, es una base terrible para construir una vida. Y con esto llegamos a su obra cumbre, a Los Hermanos Karamazov. Aquí es donde Dostoyevsky lleva este debate a su máxima expresión, poniendo en escena el duelo definitivo de la condición humana. En esta novela, el conflicto se encarna en 2 hermanos. Por un lado está Iván, que es el intelecto puro, el ateo que lleva la lógica hasta su consecuencia final. Si Dios no existe, entonces no hay moral, todo está permitido. Y por el otro lado está Alyosha,
que representa la fe, la compasión, el amor a la vida por encima de cualquier explicación racional. Y es a través de Iván que Dostoyevsky nos regala uno de los textos más potentes, más increíbles de toda la literatura, la leyenda del Gran Inquisidor. En esta historia, la Iglesia ha corregido la obra de Cristo, quitándole a la humanidad el peso terrible que es la libertad. La pregunta que el Inquisidor le hace a un Cristo que se queda en silencio es la misma pregunta que Dostoyevsky nos hace a nosotros. ¿Qué prefiere la humanidad en el fondo? ¿La seguridad de tener el pan garantizado y que otros tomen las decisiones? ¿O la libertad, angustiosa, de elegir nuestro propio camino, con todo el sufrimiento que eso significa? Y Dostoyevsky no nos da una respuesta fácil, por supuesto que no. Su obra es más bien una invitación a que nos enfrentemos a esa pregunta. Es un recordatorio de que, al final, la batalla por el alma humana no se gana en los grandes sistemas filosóficos, sino en esa elección silenciosa que cada persona hace entre la seguridad y la libertad.